Bueno, entonces ya está. Y nos vamos, voy a compartir. Esto es. Y ahí está. Sin duda ya están viendo la primera diapositiva. Y pues empezamos. Estamos en el último tema, lo que es momento de inercia de áreas planas. Y vamos a ver algunas figuras compuestas. Es la unidad 5. Observan allí elementos estructurales como son vigas. No solo vigas trata este tema, es uno de tantos de la ingeniería. Observamos aquí, por ejemplo, una viga que se llama viga T, cuyo, digamos, este es su corte y a lo mejor este es su perfil. Observamos que esta viga, cuando ya le aplico una fuerza F, inmediatamente sufre esto. Son cuerpos rígidos, pero no 100% rígidos. A lo mejor esta deflexión son cuestiones de centímetros o hasta a veces milímetros, dependiendo de la rigidez. Y precisamente de eso se trata este tema. Contribuye a la rigidez. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí abajo hubiera un río. Y lo único que tenemos es alguna tabla, alguna viga. Pero a lo mejor esa viga es, pues así como esta que tengo aquí, que estoy indicando con el puntero. Pero es bastante amplio el río y ponemos la viga y empezamos a cruzar. De por sí misma la viga, si es de madera, por ejemplo, va a hacer esto por su propio peso, porque es suficientemente largo. Si además de eso ahora me subo, ¿qué le va a pasar? Va a deflexionarse más. Al momento, de tal manera que va a llegar un momento en que vamos por acá y quizá ya no querramos dar otro paso porque puede que no aguante. Está bien. Quiero pasar de manera segura. Y cambio, en lugar de estar así, lo pongo así como está en la parte azul. Y resulta de que cuando lo pongo así, casi no se deforma. De tal manera que al cambiarle la forma en que lo estoy colocando, resulta que ofrece más resistencia. Eso es precisamente lo que vamos a tratar hoy. ¿Por qué los elementos estructurales unos están de una forma, de tal manera que lo que buscamos es que la forma en que resistan mayor esfuerzo? Entonces, digamos que si se tratara de pasar el río, lo pongo así la viga y ya no se me va a presentar esto. Quiere decir que entonces me está indicando la misma viga cómo es más resistente. Si observan aquí estas personas que están colocando estas estructuras, si esta viga, por ejemplo, lo pusieran al revés, lo más seguro es que estuviera deflexionándose. Pero como está así con un peralte alto y todo eso, prácticamente no se le nota su deformación. Entonces, precisamente de eso se trata. Estamos iniciando esta parte de la ingeniería. Una vez hecho, pues, el para qué o por qué son importantes estos temas y nos motive. Quiero ser un buen ingeniero, entremos después bien a las centroides, a los momentos de inercia, al equilibrio de las vigas, etc. Muchas fórmulas de ingeniería como son las que se refieren a resistencia de vigas, columnas, flexión de vigas, etc., incluyen el uso de una expresión matemática de la forma, aquí está, x cuadrada diferencial de área. Está relacionada con eso que acabamos de ver, donde vemos que x es la distancia perpendicular de esa diferencial de área al eje inercial.
Entonces, esta integral se encuentra frecuentemente que tiene el nombre de momento de inercia. Ahora, el momento de inercia aplicado en áreas no tiene significado físico cuando se considera en sí, o es decir, por sí solo, pero es solamente una expresión matemática usualmente dentada por el símbolo I. Sin embargo, cuando ya lo relacionamos con otros términos, como es la deflexión, la flexión, esfuerzos en vigas, etcétera, empieza a tener un gran significado y por eso lo vemos. ¿Cómo se modela? Entramos con una definición matemática. Aquí ya le llamamos I de momento de inercia, una I mayúscula. Entonces esa I es igual a integral de x cuadrada diferencial de área. Esto significa que el área se divide en pequeñas partes tales como diferenciales de área. Aquí está una. Y cada área se multiplica por el cuadrado de su brazo de palanca con respecto al eje de referencia. El momento de inercia a veces le llamamos segundos momentos, porque el primero era x diferencial de área, era momento respecto a un punto, una referencia. Si lo vuelvo a multiplicar, entonces, por eso de allí el nombre de segundos momentos, desde el punto de vista de la matemática. El momento de inercia del área diferencial de A con respecto a los ejes X y Y son. Entonces, si es pequeña el área, es una diferencial de área, y le llamamos diferencial de X, que es igual a esa Y, esa distancia, por esa pequeña área. Y para respecto de Y es X cuadrada diferencial de área. Entonces, vean aquí, si me refiero a X, utilizo Y, ese es su brazo de palanca. Y si me refiero a Y, uso X como brazo de palanca. Por ejemplo, el momento de inercia respecto del eje Y, ¿quién es el brazo de palanca? Es este. Y esta es la diferencial de área. Y el momento de inercia respecto del eje X es brazo de palanca. Este es el área. Vean entonces lo que acabo de explicar aquí. Es esto. En la gráfica lo acabo de ver. Si quiero el de todo el área, pues es integrar esto que tengo aquí y aquí está. Ejemplo. Calcular el momento de inercia del área asombrada en la figura con respecto al eje X. Me interesa con respecto a este eje. ¿Qué debo hacer? Tener un diferencial de área cuyos puntos estén todos a la misma distancia Y. Y esto le llamo una diferencia, esa altura que tenga una pequeña longitud de Y. De acuerdo a la figura, entonces, aquí estará su coordenada X y Y de esta diferencial de área. Vemos aquí entonces que esta sección varía de 0 hasta 100 milímetros y de 0 a 200 milímetros en la vertical. Para poder plantear el problema, entonces, aquí esta sería 100 llegando aquí, pero le voy a quitar esta X y me quedó esta franja, longitud de esa franja. Bien, preparemos entonces información así como lo vimos en centroides. Nuestra función es Y igual a 400X. Si me necesito la X, lo despejo. Entonces ya tengo Y, tengo X. Cualquiera de las dos me va a servir. Y la diferencial de área, observamos que es la base de este rectángulo por su altura. Pero la base quedó como 100 menos X. Me da la longitud de esta franjita y por su altura, que es de Y. Ya está preparada la información. Entonces, en la figura se observa que todos los elementos quedan a la misma distancia Y respecto a mi eje X. Ahora, ¿qué vamos a integrar desde Y? En la dirección Y, desde 0 hasta 200 milímetros, como lo indica la gráfica. Entonces, ya puede variar de 0 a 200. Ya está. Entonces,
El momento de inercia respecto al eje X, ya quedamos que se toma Y cuadrada, diferencial de área, Y cuadrada otra vez, 100 menos X, pero estamos integrando respecto de Y. Entonces la X lo debo cambiar. ¿Por quién? Por lo que acabamos de preparar, como le dije hace un momento. La X me sirve reemplazarlo aquí y ya todo queda en función de Y. Límites, como ya estamos trabajando en Y, 0 a 200, como ya se vio. Y hacemos estas operaciones. Y cuadrada, esta Y cuadrada, aquí que tenemos, por diferencial de Y. Aquí me faltó, aquí debe ser 100. A ver si lo puedo cambiar. Creo que no, está como foto. ¿Sí? Tenemos entonces allí de 0, al simplificar más bien todo esto, llegamos a estas dos integrales. Y cuadrada diferencial de Y menos 1 sobre 400, es esta, diferencial de Y. ¿Sí? Es que aquí es donde les decía que, aquí me está haciendo falta la Y. Por el al 100, aquí sí aparece bien. Bueno, pero está bien en cuanto a, es nada más aquí, se pasó esta Y que hablo. Porque esto es nada más el área, pero hace falta ¿quién? Esta. Entonces automáticamente lo pasé como foto, por eso no lo puedo cambiar. Pero bueno, aquí sí está correcto, aquí está correcto. Integramos y el valor del momento de inercia respecto del eje X es 106.66 por 10 a la 6 milímetros cuartos. ¿Por qué milímetros cuartos o centímetros cuartos o metros cuartos? ¿Por qué? Porque la Y al cuadrado serían milímetros cuadrados. Y diferencial de Y sería milímetros cuadrados también. Entonces, milímetros cuadrados con milímetros cuadrados nos dan milímetros cuartos. Un poco rara la unidad, pero esa es unidad del momento de inercia. Si fueran centímetros, centímetros cuartos. Y vean la cantidad, generalmente son grandes. Ahí está ya el momento de inercia, que era lo que nos pedían. ¿Sí? Y X. Eso era, bueno, entonces ya llegamos a ese primer resultado. Ahí está. También el segundo momento de área, del diferencial de área, puede formularse con respecto al polo, o sea, el eje Z. Esto se conoce como el momento polar y lo denotamos como diferencial JO es igual a R cuadrada diferencial de área. Ahorita ya no estamos agarrando ni este eje ni este. Estamos agarrando este. ¿Qué apareció? Aquí R es la distancia perpendicular a partir del polo, o sea, del eje Z al elemento diferencial de área. Para todo el área, el momento polar de inercia es integrar. JO encontramos que es igual a R cuadrada diferencial de área, pero este es equivalente a IX más IY. La relación JO EIX e IY es posible ya que, aquí está la justificación, porque R es cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, o sea, integral de X cuadrada más Y cuadrada diferencial de área. Y sabemos que si relaciono integral X cuadrada diferencial de área, ¿quién es? Es Ix. Si agarro Y cuadrada diferencial de área, es Ix. Y si agarro X cuadrada diferencial de área, es Y. Y eso justifica el momento polar, que es la suma de los momentos respecto a los ejes coordenados. Un ejemplo. Calcular el momento polar de inercia del área sombreada en la figura. Esta es la función, sus valores. Calculamos Ix primero. Para Ix trazamos una franja horizontal, de modo que todos los puntos estén a una altura Y.
Observamos que aquí X varía de hasta 20, pero aquí hay un valor cualquiera, porque está, lo puedo poner aquí, hasta ahí arriba, etcétera, variando X. Ese es identifico diferencial de área. Ahora, al hacer esta franja, diferencial de área es igual a 20 menos X, es decir, de acá hasta acá son 20, pero eso le voy a restar X para que sea la franja. ¿Y su altura cuál es? De Y. Ahora, Y es igual, de acuerdo a la función, aquí igual que como está allá. Pero si me interesa X, es 10Y, esto ya a la medio. Bueno, tengo a Y y a X. Lo que necesite, así lo utilizaremos. Si nos vamos primero por X, y X es igual a Y cuadrada, diferencial de área que aquí está, 20 menos X de Y cuadrada. Pero estamos integrando respecto a Y, por lo tanto, hay que sustituir a X en función de Y. Aquí está. 20 menos 10, Y a la media, diferencial de Y. Vamos simplificando esto hasta que nos queda esta integral, que es la que habíamos empezado aquí. Aquí ya le ponemos sus límites. ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto de Y. Y Y varía de 0 a 40. Y cuadrada diferencial de área de Y, menos aquí raíz, aquí se convirtió en dos integrales, esto. Y tenemos entonces allí el momento de inercia respecto del eje X. Vamos a ver dónde estamos aquí. Aquí estamos. Bueno, es simplificar ya esta expresión y ya tendremos allí nuestra... Vamos a ir aquí. Aquí sigue aquí está. Y X es la misma. Sí, creo que se repitió. Bueno, es que aquí se me interpuso. Ahora sí que al cambio a veces ahí cometemos errores. Bueno, de gorda los PDFs. Bien, entonces aquí está es el mismo problema. Aquí está. Luego calculamos Y. Para calcular Y, ahora necesitamos franjas que tengan una distancia X todas. Ahí está. Entonces, diferencial de área ahora es Y diferencial de X. Y calculamos el momento de inercia respecto del eje Y. Agarramos X cuadrada, diferencial de área. Y de X es diferencial de área. X, como vamos a integrar respecto a X, cambiamos la Y por X. Y resultó esta integral. Finalmente nos llega a valer 64,000 centímetros cuartos. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos hablando de centímetros cuartos. Entonces el momento polar es sumar los dos momentos de inercia. El que teníamos aquí, el IX, 60,953, y el que tenemos aquí, 64,000. Esto nos dio 1.24 por 10 a la 5 centímetros cuartos. Ese es el momento polar. Y este es el de cada, con respecto a cada eje. Respecto al eje Y. Y el anterior, respecto al eje X. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos ya el contestado, lo que nos preguntaban allí. Y, respecto del polar, que es el que llegamos aquí. Bien, queda entonces contestado el problema. Hay un teorema que se llama teorema de los ejes paralelos. Si se conoce el momento de inercia para un área con respecto a un eje que pasa a través de su centroide, podemos determinar ese momento de inercia del área con respecto a un eje paralelo correspondiente usando este teorema de ejes paralelos.
Ahora, ¿cómo, de dónde resulta? Para deducir entonces este teorema, consideremos encontrar el momento de inercia del área indicado con respecto al eje X. Aquí denotamos un área, colocamos aquí una diferencial de área, este es el área total. Aquí tenemos el centroide de esta área grande. Y de acá para acá hay una distancia X y de acá para acá es una distancia Y. No es diferencial, es distancia X, distancia Y. Y esta es la distancia respecto al eje polar. Respecto de ese centroide, colocamos hacia arriba a una distancia Y una diferencial de área. Y respecto del Y, aquí vean, está con Y testada y X testada. Aquí hay una distancia X, logrando encontrar esa diferencial de área. Bueno, en este caso un elemento diferencial de área indicada se localiza a una distancia, como ya lo que decía, a una distancia Y. ¿A partir de qué? De este eje centroidal. Mientras que una distancia fija entre los ejes es distancia Y. Esta es fija. ¿Por qué? Porque ya encontramos su centroide. Esta también es distancia fija. Para no lo vayan a tomar como diferencial. Entonces tenemos pues allí que la distancia, mientras que distancia con respecto a los ejes, aquí me faltaba, paralelos, X y X testada. Repito otra vez, aquí está X y X testada. Esas son mis referencias. Por eso le llamamos ejes paralelos, porque este es paralelo a este. Y ayuda mucho en la simplificación de los problemas. A eso es lo que estamos llamándole distancia Y. Como el momento de inercia de la diferencial de área con respecto al eje X es diferencial de X, entonces hay una distancia, la distancia Y del eje centroidal hacia la diferencial de área, más esa distancia que tenemos. Es decir, es la suma de esta más esta. Es lo que tenemos aquí. Y más distancia Y. Como lo tenemos que elevar al cuadrado, relevamos este binomio al cuadrado. Se eleva, aquí lo tenemos, y resultaron estas integrales. Es decir, esto, que es lo que tengo hasta aquí, es igual a Y cuadrada, diferencial de área, integral, más esto, lo integro por diferencial de área, y la última, distancia Y, es constante, diferencial de área. De esta entonces salieron tres integrales, usando el teorema de ejes paralelos. Pero luego dice, el primer término de la derecha representa el momento de inercia del área con respecto al eje X testada, es decir, con respecto a este eje, es la primera integral. El segundo término es cero, ya que el eje X pasa a través del centroide, es decir, el segundo término está referenciado aquí, pero X allí vale cero. Entonces, por eso esa segunda integral, esta, es cero. O sea que esta integral, esta que tengo aquí, esto, Y vale cero, y por eso lo convierte en cero. Finalmente aquí nos quedó integral de la diferencial de área. Al integrar esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar área. Y esta, como es una constante, lo paso tal como está. Y esto
es lo que quedó como momento de inercia respecto del eje X centroidal. Esta. En lugar de ponerlo así, le pongo IX estar. Quiere decir que es el momento de inercia respecto de ese eje centroidal. Y este es momento de inercia respecto del eje X. Desde aquí, bueno, aquí, desde aquí está, de Y, está elevada al cuadrado, allí en la expresión esta. Y ahí quedó. Esto se llama el teorema de ejes paralelos. O sea, el momento de inercia respecto del eje X es igual al momento de inercia respecto de un eje centroidal más el momento de inercia respecto del eje X. Y una expresión semejante se va a encontrar para el momento de inercia Y. Ya no lo hacemos porque es semejante. Va a quedar idéntica. Nada más que aquí, en lugar de X, es Y, testada. Aquí es de X en lugar de Y. Y para el momento polar de inercia, respecto a un eje perpendicular al plano, o sea, el plano XY, y que pasa a través del polo, entonces es el que estamos llamando como JO. Igual como pasó en los ejes coordenados, es igual al momento de inercia respecto al centroide, más la área por la distancia de que hay aquí. Esta es la distancia de para llegar al área, la diferencial de área. Entonces ahí quedó justificado también el momento polar de inercia. Hay otra expresión muy importante en los elementos estructurales, el radio de giro de áreas. Bueno, entonces esto sale pues de los momentos de inercia. Es decir, aquí el radio de giro de un área plana se usa a menudo para el diseño de columnas en mecánica estructural, en tuberías y canales en hidráulica. Siempre que se conozcan el área y los momentos de inercia, los radios de giro se determinan a partir. Bien. Este es el área. Dice que lo debo conocer. Y luego conocer su momento de inercia de esa área. Esto es como una especie de simplificación, que esto mismo que tenemos aquí lo vamos a representar como una franja que esté respecto del eje X alejado a una distancia que se llama KX, o sea, un radio de giro, que es el radio de giro respecto del eje X. Lo mismo hacemos respecto del eje Y. Mi referencia es Y, aquí hay una distancia Y, entonces, mi brazo de palanca, y es otra forma. Y si me interesa respecto del polo, donde se cruzan los dos ejes, que estaría aquí, se supone como un anillo, cuyo radio es KO, o radio polar de inercia. KO. Bien. Luego, entonces, como decía, debo conocer el momento de inercia. Ya conozco IX y conozco el área. Puedo conocer entonces KX. KX cuadrada en este caso, aquí está. Entonces, y luego Y también, cerca Y por área. Bueno, el primero entonces, ¿qué me interesa? Despejarlo KX. Aquí está KX. Voy a pasar esto como denominador. Está. Y raíz para que me quede nada más KX. Esta es la expresión radio de giro respecto del eje X. Lo mismo hacemos
Entonces sería radio de giro respecto del eje Y. Ahora agarramos Y, porque el área es la misma. Y para el polar, KO, que es el que me interesa, despejamos aquí, conozco JO y A, y ya puedo conocer KO. Eso es así de sencillo. Obtenemos esos elementos que se llaman radio de giro. Veamos algunos ejercicios. Determinar el radio de giro para el área rectangular indicada respecto al eje centroidal X. Esa es una referencia. Un eje perpendicular al plano X, testada y testada. Que pasa a través del centroide O. Entonces su centroide está aquí. Un eje paralelo al eje que se puede llamar XB, aquí, que pasa por la base del rectángulo. La sección de la viga es H, su base es B, su altura es superalte H. Primer inciso, que pase por X testada, aquí está mi referencia. De aquí para arriba desmontamos una Y cualquiera para sacar una diferencial de área. De aquí para allá es lo que conocemos como distancia Y. Que aquí lo indica, que no es la diferencial. De acá sabemos hacia abajo, el centroide está a 1/2 de H, pero como mi referencia es aquí, de acá para acá es negativo. De acá para acá es positivo. Ahí está. Inciso A, momento de inercia respecto del eje centroidal es igual. Pusimos una Y para llegar a esta, como ya se indicó. Y diferencial de área, que es la base por diferencial de Y. Aquí ya lo sustituimos. B es una constante, lo puedo sacar. Y cuadrada de Y. Integramos respecto a esos límites. Y resulta que el momento de inercia respecto del eje X testada, o sea, centroidal, BH cúbica sobre 12. En el momento que le demos un valor a B, por ejemplo, 20, y le diéramos 40 a la altura, inmediatamente sabemos cuánto es el valor de ese momento de inercia. KX, se dijo que si conozco el IX, el área, lo puedo conocer. Resultó que el momento de inercia es BH cúbica sobre 2. Y como este es un rectángulo, su área es base por altura. Simplificamos y al final nos quedó que es H raíz de 2. Ese es su radio de giro. Contestado al primer inciso. B, en este caso puede obtener intercambiando las dimensiones B y H. O sea, o bien tal como está. Es decir, nos va a dar lo mismo. Vean aquí que cambió nada más. En el anterior era H al cubo y aquí era B. Y el 12 es el mismo. Pero bueno, lo planteamos. Diferencial de área es igual a H diferencial de X. Aquí está. Mi brazo de mi distancia ahora es de aquí. Aquí hay una distancia X. De acá. Ahí está. X cuadrada, etcétera. Y resultó que el momento de inercia respecto de este eje es una expresión que nada más cambió. ¿En qué literal quedó? En este caso, aquí queda como altura lo que era la base anterior y lo que es base es altura en el anterior. Entonces nada más cambió aquí esto. Pero bueno, había que probarlo. O sea, respecto entonces a cada eje ya está.
El momento polar, pues va a ser el Ix, el Y, un doceavo aquí del de X, un doceavo BH cúbico. Y el Y, que es el siguiente. Sacamos como factor el 1/12 B por H, que aparecen los dos, H cuadrada más B cuadrada. Y ahí está. Cabo. Entonces conozco el momento polar entre área. ¿Sí? Y aquí está el momento polar entre área y este es el radio de giro polar. Ahí está. Bueno. Aquí estamos. Pero este es el de aquí. El de aquí. Ahí está. Vamos a ver aquí. Primero. Aquí. KO. Aquí se repitió este. Bueno. Ajá. Ahora estamos. Cambiamos ahora respecto, aquí está, ¿qué está acá? Este es IXB. Bueno, lo que sucede es que en este caso IXB lo podemos utilizar como el teorema de ejes paralelos. IXB sería el que ya conocemos, más área por distancia Y. Aquí está la distancia Y. Esta. Y área es igual a base por la altura. Distancia Y, observamos que es la mitad de ¿quién? De la altura, porque esta es toda la altura. Entonces esta distancia Y es H sobre 2. Aquí lo tenemos. Entonces si XB es igual a un doceavo de la base, que es el que calculamos hace un momento, más base por altura, que es el área, y distancia Y, que es igual a H sobre 2, elevado al cuadrado. Entonces el momento de inercia con respecto al eje, o sea, a la base, es esto. Un doceavo de BH cúbica más BH cúbica sobre 4. Simplificamos esto y nos queda que el momento de inercia respecto de la base es BH cúbica sobre 3. Vean que esta expresión es la que obtuvimos hace un momento, cuando sacamos el momento de inercia respecto a su eje equicentroidal. ¿En qué varió? En esto, porque es este. Este es respecto a su eje centroidal y este es respecto a la base. Entonces, el momento de inercia, cuando pasa respecto al centroide, es un doceavo de BH cúbica, y cuando pasa por la base, es un tercio de BH cúbica. Entonces, todo esto lo podemos empezar a relacionar, y son formulitas que van a encontrar nuevamente, pero hay que saber si es respecto de la base, es este, dividido entre 3. Si es respecto a un eje que pase por el centroide, es este, para una sección rectangular como esta. Eso es lo que hay que aprender a distinguir, y no vayamos a rellenar fórmulas sin saber por qué lo estamos haciendo, sino que hay que tomar en cuenta lo que acabo de explicar, que no es lo mismo sacar el momento de inercia respecto a este eje que respecto a este eje. ¿Okay? Que quede bien claro para que no se vayan a confundir. Bueno, entonces ya tengo respecto de la base, KXB es igual. En este caso es volver a hacer las formulitas que vimos aquí, las de el radio de giro, estas. Bueno, pero ahorita ya lo simplificamos, ya
nos quedó que es h sobre raíz de 3, que es diferente al que calculamos aquí. Entonces, todo eso tiene que estar bien relacionado, no tomar las fórmulas como caigan, sino para qué caso aplica y para qué caso no. Queda entonces el ejercicio concluido y pasamos a otro. Determina el momento de inercia y el radio de giro respecto a esta figura. Aquí está la figura, aquí está X, Y, aquí debe estar. Bueno. Volvemos otra vez a preparar la información diferencial de área, es A menos X. Aquí está. Esta vale A. Aquí le cortamos, le disminuimos X, que es esta su base, su altura de Y. Y es igual a lo que tenemos aquí. X será esto entonces. K, pues va a ser Y, reemplazando pues, cuando X igual a A y cuando Y igual a B, lo reemplazamos y ya nos quedó K en función de B y A. Necesito el área, pues integro como la base por la altura, que es lo que tenemos aquí. Como aquí tenemos, aquí esto es A, aquí tenemos X, pero vamos a integrar respecto de Y, y por eso hemos reemplazado la X por Y aquí. Ahí nos sirvió esta expresión. Se llegó a esta integral. Vamos desarrollando esta integral. Ya esto no tiene mucho caso, ustedes lo dominan. Se va integrando hasta que hemos encontrado que la área es igual a 7,5 de A por B. En el momento que les den un valor a A y un valor a B, sabemos cuánto es el área de esta sección. Y X. Quedó que vamos a agarrar la distancia Y diferencial de área. Y cuadrada A, que es el dato que nos dan allí, pero otra vez X. X lo vuelvo a reemplazar por Y para poder integrar. Desarrollamos las integrales. Aquí vamos integrando, etcétera, simplificando. Aquí pues hay un montón de fraccionarios, pero bueno, eso no tiene ninguna complicación. Aquí ya se llega a simplificar bastante, hasta que llegamos que X es igual a AB cúbica sobre 51. De manera con literales. ¿Cuál es su radio de giro? Bueno, como ya vimos, su momento de inercia entre su área. Por eso calculamos por separado, ¿verdad? Esto lo vamos simplificando hasta que nos quedó que Kx es 7/51 de B cuadrado. ¿Sí? Kx. ¿Puedo sacar B? Sí. Y ya nos quedó esto. Listo. Ese fue el momento de inercia. El teorema de ejes paralelos. Aquí, por ejemplo, en lugar, si ustedes vieron, aquí se tomó una franja horizontal. ¿Y qué pasa si tomo una franja vertical? Bueno, entonces aquí hacemos de cuenta que esta pequeña, esto es esto. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos que tiene su centroide, este pequeño cuadrito, pasa por sus ejes coordenados, están aquí. Aquí hay una distancia Y para llegar a esta diferencial de área. Es decir, hagamos de cuenta que este lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ya vimos el caso de un rectángulo. Bien. Y sabemos que nos quedó que el momento de inercia cuando es respecto a su centroide es 1/12 de la base por la altura al cubo. Es lo que calculamos hace un momento, cuando estábamos hablando de un rectángulo. Entonces aquí el momento de inercia respecto de este rectángulo es este, lo que ya sabemos.
Ahora, la franja indicada tiene de base A, que es igual a dx, es decir, A, pero aquí es dx. Entonces, la diferencial del momento de inercia respecto del eje X es 1/12 de dx y cúbica. ¿Para quién? Para este rectángulo que tengo pequeñito. Sustituyendo A por dx y B por y, entonces podemos llegar a esto, ¿sí? Y la distancia y es igual a y, aquí de la franja que tenemos, aquí está, distancia de y es igual a y sobre 2. ¿Sí? Aquí, este es su centroide de la franjita que teníamos. Bueno, entonces aquí viene la sustitución, lo que acabo de aclarar. Y entonces vamos a usar el momento de inercia respecto del eje X, usando el teorema de ejes paralelos. Es la diferencial de el momento de inercia respecto a su centroide más la diferencial de área por distancia y al cuadrado. Pero distancia y ya vimos que es y sobre 2. Y diferencial de área es y diferencial de x, el de un rectángulo. Y que el momento de inercia de un rectángulo es 1/12 de la diferencial de x por y cúbica. Es decir, esta es la base y esta es la altura. Más y de x, que es área. Y por altura, que es y cuadrada sobre 2, es decir, la distancia que tenemos de aquí para acá está a 1/2 su centroide. Aquí está el eje X, el que estamos referenciando aquí, a este. Y el otro es distancia y, que es el que acabo de señalar. Esta. Bien. Entonces ahí estamos simplificando pues el trabajo. Ya lo sustituimos el teorema de ejes paralelos. Desarrollamos esto, aquí está. 1/2 de y cúbica diferencial de x más esto que tenemos aquí. 1/4 de y cúbica diferencial de x. ¿Qué podemos hacer? Simplificar, y esto se convirtió en 1/3 de y cúbica diferencial de x. Si integro aquí, voy a tener x total. Y si integro aquí, que es 1/3 de y cúbica diferencial de x, es lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Si x es igual a 1/3, pero y, ¿cuánto vale? Es kx a las 5 medios elevado al cubo. Sacamos esta k, pero elevado al cubo, porque aquí está elevado al cubo. Eso se convirtió en x a la 15 medios diferencial de x. De tal manera que y x, una vez que hemos integrado, se convirtió en 17 medios entre 17 medios. Simplificamos, e y x se volvió 2/51 de AB cúbico. Ese es usando el teorema de ejes paralelos. Por acá teníamos... 2/51 de AB cúbica. Llegamos a la misma fórmula. Pero vean, aquí usamos el anterior, más bien, aquí usamos franja horizontal. Aquí usamos franja vertical, utilizando el teorema de ejes paralelos. Y llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Bien, entonces eso era, aquí estábamos. Hasta allí se comprobó que el teorema de ejes paralelos muchas veces nos va a simplificar el trabajo. ¿Para qué? Dependiendo de qué tan complejo pueda ser algún problema, entonces optamos por usar ese teorema.
Si de manera directa es sencillo, pues nos vamos directamente con las definiciones. Aquí determinar por integración directa, pues es lo mismo otra vez, así también los ejes, los radios de curvatura, perdón, radios de giro, y pues de la misma manera los vamos trabajando. Es repetir otra vez lo que acabo de explicar, es nada más saberlo plantear. ¿Qué es lo que voy a encontrar primero? Pues el momento de inercia respecto del eje X o el momento de inercia respecto del eje Y. Y depende de qué método voy a usar. Si es teorema de ejes paralelos, puedo usar franja vertical o horizontal, pero hay que saberlo plantear nada más. Entonces aquí, por ejemplo, vamos planteando, se van desarrollando lo que nos pidieron, etcétera. Es repetir lo que acabo de explicar. Y ahí está. Resultados. Aquí se me pasó, fue muy rápido. Esto ya es una expresión de, por ejemplo, el radio de giro respecto del eje X, el polar, el radio de giro polar, el momento polar, el de los dos momentos, etcétera. Y ahí va. Entonces tenemos, esto se repite nuevamente, igual, nada más que hay que saberlo plantear. Por ejemplo, la función es esta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues plantear bien, por ejemplo, y es igual a lo que aquí está. La diferencial de área va a ser igual a y, la y que vale, pero tenemos una diferencial de x, es decir, aquí podemos poner una franja y va a ser y diferencial de x su base. Entonces, y aquí está, es 2 coseno de pi 8 por x, diferencial de x. Esto sería y de x, que es y. Y por fórmula es x cuadrada diferencial de área. Esto pues vamos, ya se enfoca pues a un desarrollo matemático, que es integrar esto, es agarrar los límites desde menos 4 hasta 4. Aquí están. Y luego desarrollar esta integral. Se va desarrollando esta integral, etcétera, con sus límites. Vamos simplificando. Simplificamos, ven aquí, pues es un conjunto de términos. Esto que será el límite superior menos el límite inferior. Pues aquí caemos en una situación algebraica. Ir simplificando todo esto. La resta de esto menos esto. Al final nos va a dar esto. Que ya numéricamente resulta de 30.9 pulgadas cuartas. Su momento de inercia respecto del eje X de esta área. ¿Okay? Bien, entonces ahí les queda este material. Les recomiendo que pues ya es irlo reviviendo, veanlo en lo van, lo envío más al rato, y consiste en irlo repasando. La estrategia, el método, es lo que ya está explicado, y con algunos ejercicios que acabo de resolver. Entonces, con esto voy a concluir el día de hoy. Repásenlo para que, si hay dudas, pues lo comentamos en la siguiente sesión. Pero todo eso son procesos. Lo que ya no cambia simplemente es que cada problema tiene su propio